Buenas tardes, hoy es 15 de agosto del año 2023, mi nombre es Carlos Trujillo, hago parte del grupo de líderes de Carpa de la Resistencia. En principio iniciamos con una protesta hace 12 años al frente de la Embajada de Estados Unidos, denunciando las violaciones de derechos laborales por parte de la empresa General Motors con motores contra los trabajadores enfermos. Nosotros denunciamos las irregularidades que habían dentro de la empresa porque teníamos una EPS que identificaba qué trabajador estaba enfermo para de una vez informarlo ante el Ministerio de Trabajo y que los trabajadores fueran despedidos. Según la investigación de la Fiscalía y la Procuraduría, nos muestra que la investigación arroja que en el caso de 3 compañeros en especial, la empresa General Motors con motores incurrió en falsificación en documento público, cohecho, constreñimiento y concierto para delinquir entre el Ministerio de Trabajo y la empresa General Motors para despedir trabajadores enfermos. Por este motivo nosotros iniciamos una protesta permanente al frente de la Embajada de Estados Unidos porque en el año 2011 se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, donde se pactaban unos acuerdos dentro del Plan de Acción Laboral. Y dentro de este plan de acción laboral se hablaba sobre el respeto y la dignidad de los derechos humanos, laborales y ambientales, pero en Colombia no se cumplen los derechos laborales, humanos y ambientales. Por eso iniciamos una protesta permanente al frente de la Embajada Americana, 68 trabajadores enfermos de General Motors. Nosotros cuando iniciamos esta protesta pues pasaron años y pues en los gobiernos del pasado no teníamos las garantías de la reclamación debido a los actos de corrupción que en ese entonces acogió a Colombia, que era con más fuerza que ahora. Sin embargo, empezaron a llegar otras luchas como es el caso de los trabajadores de Ecopetrol, que llegaron con la misma situación de denuncia. Ellos también eran trabajadores enfermos, los cuales fueron despedidos y sus enfermedades de origen profesional no fueron reconocidas como de origen profesional. También se unieron los trabajadores de Petrobosch, Halliburton, mecánicos asociados y trabajadores de todo el sector petrolero. También se unieron los trabajadores de Telecom, hacían sus denuncias porque llevaban más de 20 años de denuncias y tenían 7 sentencias a favor de Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Laboral, donde les reconocen el retén social y les reconocen la reubicación y el pago de los dineros, pero hasta el momento, después de tantos años, ellos tampoco han tenido garantías de reclamación, ya que las instituciones del Estado no son garantía, como es el caso del Ministerio de Trabajo, en el caso de Telecom también, el PAR y el Ministerio de Telecomunicaciones ya confirmaron que ninguno de nosotros los trabajadores tenemos que reclamar ante los entes de control, teniendo todas estas pruebas a favor. También se unieron con nosotros pues trabajadores de MK y el grupo de viviendistas, víctimas de banqueros. Colombia fue condenado por el Parlamento Europeo por crímenes financieros y de lesa humanidad en el año 2008. Los banqueros en Colombia han despojado a 3 millones de familias. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo también ha confesado que él mismo ha inducido a 3.000 suicidios, cuando él dice que 3.000 personas se han suicidado debido al desplazamiento forzado por el remate de las casas. Y este tipo tiene el cinismo de decirlo esto en periódicos y en medios de comunicación. Después de tantos años de estar ahí al frente de la Embajada Americana, buscando una mesa de diálogo social para llegar a un acuerdo político para la reparación de las víctimas, porque nos tocó llegar a protesta para que nos escucharan, nadie nos escuchó finalmente. Y después pues que afortunadamente llegó el gobierno del cambio, el 1 de mayo el señor Gustavo Petro habló y dijo que había que salir a las calles a protestar para acabar con la impunidad, la corrupción y sacar al enemigo interno de las instituciones. Entonces nosotros nos vinimos para acá, para la Cancillería, precisamente porque la Corte Penal Internacional visitaba en ese tiempo a la Cancillería y nosotros queríamos notificarle los casos que quedaron en la impunidad, como es el caso de los compañeros de Telecom, Ecopetrol, General Motors y las 3 millones de víctimas. Estamos pidiendo un juicio político para los banqueros y para el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Queremos que devuelva las casas, tenemos cómo enfrentar ese juicio político, queremos que el doctor Gustavo Petro y Francia Márquez sean los garantes en la reclamación de lo que estamos pidiendo aquí, al frente de la Cancillería. Usted se puede dar cuenta, nosotros somos gente que hemos contribuido al desarrollo y al progreso de este país, pero aquí desafortunadamente primero se les tiene en cuenta la mesada 14 a personas que querían sacar a nuestro presidente, pero a nosotros nos quieren dar una solución.
Pero tenemos fe de que en cualquier momento el señor Gustavo Petro y el gobierno escuchen nuestras súplicas y nos brinde la mesa de diálogo social para llegar a un acuerdo político para la reparación de estas víctimas que quedamos en la impunidad. Bueno, antes de llegar acá, en este caso nosotros ya hemos llegado a la mesa de diálogo social. Pero de la mesa de diálogo social no pasamos, porque en este caso el Ministerio de Trabajo, el PAR y el Ministerio de Telecomunicaciones dicen que esto no tiene solución, primero que todo por vencimiento de términos, y nosotros sabemos muy bien que la Corte Penal Internacional puede hacer una audiencia pública para ver si nosotros tenemos vencimiento de términos. Por eso las instituciones del Estado para nosotros no son garantía, porque todavía está el enemigo interno en el 99% prácticamente, incrustados dentro de las instituciones. Por eso para nosotros es muy importante que el doctor Gustavo Petro, que ya conoce la problemática de nosotros desde hace muchos años atrás, su equipo de trabajo sea garante para poder iniciar el proceso con la Corte Penal Internacional. Esto viene desde la Embajada Americana, donde también se han logrado casos y logros como los diálogos sociales y los acuerdos políticos, en el caso de los trabajadores de Ecopetrol, quienes lograron unas mesas de diálogo incluso en los gobiernos corruptos. Y lo hemos logrado. Incluso las empresas se han ido, en el caso de Chicle Sands, y 65 trabajadores se pararon enfrente de la Embajada Americana y se logró lo mismo, mesa de diálogo social, de acuerdo político y reparación. Y también ha tenido una trascendencia internacional de reconocimiento a Sotrecol. En el año 2015 fue reconocida como la lucha obrera más importante del mundo por la Universidad de Kalamazoo en Estados Unidos. Nosotros hicimos un speaking tour en 25 ciudades de Estados Unidos con el acompañamiento de nuestra vicepresidenta Francia Márquez. La organización Women for Peace nos llevó para poder visibilizar la verdadera situación que están viviendo los trabajadores en Colombia. La señora Francia Márquez ya tiene conocimiento de la lucha de nosotros. También hemos podido estar en Europa y en Europa, en la parte de Alemania, España y Sudáfrica, pues hablando que en Colombia se violan los derechos laborales y que no hay garantías de reclamación ante la justicia colombiana. Colombia es el país más corrupto del mundo, el 94% de impunidad los tiene acá tirados afuera, compañera. Por eso estamos pidiendo que esto lo trabaje completamente el equipo de trabajo del doctor Gustavo Petro o Francia Márquez, porque sí saben la verdadera historia de los señores de Telecom. Por ejemplo, el señor ministro de las Telecomunicaciones dijo que no cabía el acuerdo político para la reparación teniendo 7 sentencias y que es que iba a investigar según él lo que la Corte Constitucional ya les dio a ellos como derecho. Entonces por eso ese señor no es garante para la reclamación. Y sigo insistiendo que ninguna institución del Estado, nosotros mira, pensábamos y teníamos fe también, una fe muy grande con Gloria Inés Ramírez. Nos parece una señora fantástica y muy inteligente, pero desafortunadamente no atendió y no pudo solucionar el problema de nosotros. Por eso no podemos aceptar nosotros desde aquí, que quede claro para todas las instituciones del Estado, que la competencia de la solución de nosotros no la vamos a recibir si la mandan al Ministerio de Telecomunicaciones, de Trabajo, el PAR y todas las instituciones que no han reconocido lo que estamos reclamando. Señor, y es un acuerdo político lo que se está solicitando. Mira, y cabe el acuerdo político, y si no cabe el acuerdo político, pues no levantamos la carpa y esto se va a engrandecer más. Entonces lo que hay que organizar es los casos para unificar testimonios y que de cada caso todos hablen el mismo idioma. Bueno, hay que unificar, ¿sí? Identificar cuántos casos y cuántas personas hay acá por cada caso. ¿Y ¿sí? qué hemos logrado? Pues mira, debido a que los actos de corrupción, que la justicia colombiana no es garantía para la reclamación de nuestros derechos, nos dimos cuenta que también nos tocó quitarnos de encima el intermediario, que es el abogado. El intermediario, que es el abogado, la asociación o el sindicato o iglesia, que es el intermediario, o fundación ONG, a nosotros no nos ha servido, porque realmente cuando uno va a expresar la situación y lo que uno está reclamando, a veces no es claro, y a veces las instituciones solamente le dicen, saque a la víctima, venga para acá el abogado, y el abogado sale convenciéndolo a uno que uno no tiene nada que reclamar. Entonces, ¿qué se ha logrado desde Carpa la Resistencia? Que cada trabajador o cada persona se empodere de sus derechos y los reclame. Así debe ser, por eso hay que hacer la educación. Sí, exacto, pues una de las cosas que pedimos nosotros primero que todo es que se nos garantice el derecho a la protesta según el artículo 37 de la Constitución, que nos permite el derecho a la protesta pacífica. La gente ha sido muy pacífica, y si llegamos de pronto a una mesa de diálogo social, queremos que se nos tenga en cuenta el artículo 53, el principio de favorabilidad y las medidas progresivas, para que se les pueda pagar los brazos caídos y la indemnización por daños y perjuicios de tantos años de sufrimiento de toda esta gente que está aquí.